Número 4. Como ustedes se habrán dado cuenta, en el estudio de fundamentos de derecho procesal, lo que se va haciendo de alguna manera es ir avanzando entre los principios, las garantías, las reglas técnicas, ¿cierto? Va bajando esto ya, y para luego, cuando uno entra ya al estudio ya más acabado de la acción y de la excepción, que es la parte como central que viene luego, ya tiene esos conocimientos previos, ¿cierto? Y ya maneja, digamos, cuáles son los parámetros tanto constitucionales como legales que se deben respetar como principios generales, ¿ya? En ese avance de ideas, entonces, vamos a... ¿Por qué le hago esta prevención? Porque pudiera dar a veces la sensación de que algunas cosas como que se van repitiendo, ¿ya? Van sonando, pero lo que va haciendo es, se va desarrollando un poquito más la idea y va bajando un poco más, pero de manera paulatina. Eso ocurre cuando uno estudia fundamentos, cuando uno ya estudia los procedimientos más específicos y estudia el juicio ordinario o los juicios especiales, uno va directo a la norma y a esta dicotomía, ¿cierto?, que hay entre las partes, con las posturas y con las distintas resoluciones que el juez puede dictar, ¿ya? Eso como una cuestión general para que ustedes lo tengan presente y vean si se está hablando de un tema que ya se tocó, vean cuál es la diferencia. La diferencia es que se entra un poco más al detalle y ya más avanzado, ¿cierto? Se habrán dado cuenta ya que hay ya normas legales citadas ya directamente. Ya entramos al Código Procesal Penal, al Código de Procedimiento Civil y al Código Civil. Específicamente para ir ya no solamente hablando en abstracto de cómo es el proceso, sino que ya yendo en concreto a los distintos tipos de acciones, a qué persiguen, cuáles son las diferencias, cuál es la utilidad, el efecto que provoca, ¿cierto? Conocer los caminos que uno va a tomar. En esa línea, en ese orden de ideas, hay primero una noción de las acciones, de la acción, porque aquí ya entramos directamente a esta dicotomía de la acción y de la reacción, ¿ya? Vamos a ver cuáles son los parámetros generales respecto de la acción y luego después de la reacción o de la defensa, que tiene que ver con, y eso lo vamos a ver en general no solamente en materia procesal civil, sino que también en materia procesal penal, ¿ah? Hacia la diapo final, ahí está el punto, digamos, de quiebre con el tema procesal penal. Ya vamos a verlo un poco en paralelo. Ya, entonces, fundamentalmente, respecto de la acción, lo que se hace es poner sobre la mesa las distintas perspectivas de que la doctrina ha establecido para entender la noción de la acción. ¿A qué obedece? Si obedece al ejercicio de un derecho subjetivo, ¿cierto? O si es la manifestación del mismo derecho concreto, del mismo derecho de fondo, el que da la oportunidad, ¿cierto?, de hacerlo valer ante tribunales, porque en el fondo de eso se trata cada vez que hablamos de una acción. Cuando hablamos de acción ya hablamos del paso de acceder a la judicatura para obtener el reconocimiento de nuestro derecho. Eso es que los distintos procesalistas que figuran ahí en el apunte, ¿cierto?, den distintas perspectivas de si eso no es un derecho autónomo, que ya algo habíamos hablado sobre el particular, ¿cierto?, o si es un derecho subjetivo puesto en acción. Bueno, son distintas opiniones, distintas perspectivas, ¿ya? Pero lo básico ahí es que debemos entender que lo central es eso, la jurisdicción tiene esa virtud, ¿cierto?, que está a disposición de las personas para que las personas ejerzan las acciones y en ese sentido la opinión final que tienen ahí sobre estas posturas, que es la opinión de Couture, yo diría, a mi juicio, la más comprensiva de la dinámica finalmente en la que se traduce la acción, porque él agrega, ¿cierto?, sale de la discusión de cuál es la naturaleza jurídica del derecho, sino que él lo aterriza y dice que esto se somete a la decisión de un tercero y esa decisión es de autoridad, ¿ya? Ese es el agregado que él le pone para cerrar un poco este tema de si corresponde a un derecho puesto en acción nomás,
ante el tribunal, o corresponde a la manifestación, ¿cierto?, de un derecho autónomo o no autónomo. Sale de esa discusión, él dice, perfecto, todo eso es válido, pero acá lo relevante es que la decisión la toma un tercero y esa decisión es de autoridad y debe ser cumplida y pasa a ser obligatoria para la contraparte. Eso es lo relevante, ¿ya? Porque hemos hablado del proceso, hemos hablado de la heterocomposición, ¿cierto?, que este tercero realiza y que tiene efectos de cosa juzgada. ¿Ya? Y hasta ahí lo que entendemos es que puede ejecutarse, ¿cierto? Pero lo que tenemos que entender también con esta noción es que debemos sumarle a ese ítem, debemos sumarle además el hecho de que hay efectivamente un vínculo y una obligación. Nace una obligación para la contraparte, ¿de acuerdo? Una obligación que es exigible, porque se puede ejecutar, y no solamente se puede ejecutar, sino que también ejerciendo otro tipo de acciones paralelas, como por ejemplo las acciones cautelares, es posible que yo asegure el resultado de la acción. ¿Te fijas? Eso demuestra la fuerza, ¿cierto?, obligatoria que tiene esa decisión de este tercero respecto de la contraparte. ¿Ya? Y eso es relevante en materia de acción y de reacción, o de acción y defensa, porque esto de que se deben resguardar ciertas garantías que ya hemos estudiado, hemos mirado y se van a seguir repitiendo a medida que vayamos avanzando en la materia, estas garantías de la bilateralidad de la audiencia, del emplazamiento, todo eso nosotros hicimos hincapié en un hecho de que para que el procedimiento avance válidamente y pueda llegar a esta vinculación obligatoria para la contraparte, ¿cierto?, debe respetar ciertas reglas. Pero la regla en materia de acción y reacción es que la persona que puede reaccionar porque se le da a conocer la pretensión de la contraria, esa persona tenga esa posibilidad. ¿Se acuerdan? Que tenga esa posibilidad, no necesariamente que lo haga, pero ojo, esa posibilidad está unida a la lógica de que él sabe no solamente lo que puede hacer, o sea, cómo puede reaccionar, qué defensa puede poner, sino que además sabe, producto de esa relación procesal, que esa decisión final va a afectar sus derechos. ¿Bien? Esa es la motivación final que tiene la persona para defenderse oportunamente. ¿Bien? Eso es muy, muy relevante. Por lo mismo, resulta súper importante conocer, saber cuál es la importancia de la acción. ¿Ya? Claro, pone un derecho, si nos quedamos con una opinión doctrinaria más o menos conteste, pone en movimiento el derecho, ¿cierto?, para ser reconocido y para que finalmente se haga efectivo. Eso es lo básico. Pero la acción, desde el punto de vista de un estudio sistemático, nos va a también a permitir saber ciertos aspectos que están relacionados directamente con ella, con su ejercicio, con su tramitación, ¿ya? Y esos aspectos son los que están puntualizados ahí en la diapo, ¿ya? Los distintos tipos de acciones van a influir en la determinación de ciertos factores que están ahí expresados, como la competencia, los medios de prueba, y también para saber si hay o no cosa juzgada, porque la cosa juzgada hasta el momento para nosotros, ¿cierto?, es una super meta que vamos a cumplir luego de que se dicte sentencia definitiva, ¿cierto? Y esta sentencia firme ejecutoriada, ¿cierto? Ahí dijimos, tenemos cosas juzgadas. Bien, tenemos un título, ¿cierto? Sentencia firme ejecutoriada, tenemos hasta un título ejecutivo ahí para seguir adelante. Pero el problema no es ese, del punto de vista de la acción y la reacción. El problema es saber cuándo ya hay cosas juzgadas para yo poder defenderme.
O sea, esa es la utilidad que tiene el contrapunto de estudiarla a propósito de la acción. Una persona puede ejercer una acción muy bonita en mi contra, pero si yo pudiera defenderme diciendo que hay cosas juzgadas, porque eso ya fue sometido a conocimiento del tribunal, ya se pronunció, es importante que yo sepa cuál es la relación que hay entre esa acción nueva y la acción que pasó, la acción que ya está juzgada, ¿de acuerdo? Y ahí los elementos de la acción y los elementos de existencia que nosotros ya vimos, asociados a algunos de validez, ¿cierto? Nos van a permitir a nosotros decir, no, pues aquí hay cosas juzgadas, ¿de acuerdo? Porque aquí los sujetos que participamos en el juicio anterior somos los mismos de ahora. Hay un pronunciamiento judicial. Esa vez se me demandó, el objeto de la demanda fue que se pidió tal cosa y se otorgó. Y yo la cumplí, ¿de acuerdo? Y la causa, los elementos de la acción, objeto, causa, y la causa de esa acción, ¿cierto?, era el antecedente que permitía invocar ese derecho, ¿de acuerdo? Ya se invocó ya el incumplimiento de ese contrato entre nosotros, se realizó la prestación, hubo una sentencia, se está ejerciendo una nueva acción en mi contra. ¿Yo qué hago? Me decepciono, ¿cierto? Me decepciono porque hay cosas juzgadas. ¿Bien? Ahí la cosa juzgada, ¿a quién está beneficiando? ¿Al acreedor o al deudor? Al deudor, pues, ¿se fijan? Y como es el deudor, él no ejerce la acción de cosa juzgada, él ejerce la excepción de cosa juzgada. ¿Cuándo ejerzo la acción de cosa juzgada? Cuando se me ha otorgado ya un derecho, ¿cierto? Y lo ejecuto. ¿De acuerdo? Ahí yo ejerzo la acción de cosa juzgada. Tengo una sentencia favorable, acciono a cosa juzgada. ¿Cómo voy a accionar? Por regla general voy a ir a un juicio ejecutivo, porque es un título ejecutivo per se, ¿cierto? 434 número. ¿Dónde está la sentencia firme ejecutorial ahí, en los títulos ejecutivos? ¿Quién da más? ¿Saco el martillo o no? ¿O sin martillo? En el 1, ¿cierto? ¿Qué dice? Dice sentencia firme, bien sea definitiva o interlocutoria. Ya, sentencia firme, ¿cierto? Ahí yo ejerzo la acción. Pero al revés también es importante, ¿se fijan? Entonces, sumamente relevante en materia de cosas juzgadas. Por ejemplo, y teniendo claro que eso es una moneda, como todas las monedas, con dos caras. ¿De acuerdo? Depende del lado en el que yo me encuentre. Bien, estudiar la acción y los tipos de acciones que yo puedo ejercer también va a tener influencia en los medios de prueba que yo pueda presentar. ¿Cierto? Porque no todas las acciones que yo pueda ejercer van a tener como fundamento los mismos medios de prueba. Hay reiterados ejemplos en el apunte que yo les entregué sobre el derecho de dominio cuyo reconocimiento se busca a través de ¿qué acción? Reivindicatoria. De la acción reivindicatoria, ¿cierto? ¿Se leyó el apunte? Es que igual habíamos hablado un poco de eso. Pero se lo leyó, ¿no? No, yo no, todavía no. Ya, bien, mejor, doble mérito. Bien, por ejemplo, ¿cierto? Hay reiterados ejemplos respecto de la acción reivindicatoria, que es la acción más clásica del derecho civil, porque es la acción de dominio. La acción de dominio, la acción reivindicatoria. ¿Ya? Entonces, va a depender de qué es lo que estoy reivindicando para saber qué es lo que requiero para probar. Estoy dando un ejemplo de por qué tiene incidencia también en los medios probatorios, ¿de acuerdo? Hay que saber que el estudio de la acción me lleva también a discernir entre los medios probatorios que voy a usar para ejercer una u otra acción.
¿De acuerdo? Esa es la dinámica, esa es la explicación que les estoy dando. ¿Bien? Por lo tanto, si voy a reivindicar, si yo quiero reivindicar, por ejemplo, un bien raíz, ¿necesitaré algún medio de prueba especial para poder invocar mi derecho de dominio sobre ese bien raíz? ¿Cuáles? La escritura pública, ¿de qué? De la propiedad. De la inscripción. De la inscripción. La inscripción en el... ¿Cómo se puede hacer? A ver, aquí tenemos una experta, doña Nadia. ¿La copia de inscripción? ¿De qué? De la propiedad. ¿Pero de inscripción de qué? Del dominio. De la compraventa. De dominio, ¿cierto? De dominio, ahí se anota el título, ¿cierto? Y el título normalmente es una compraventa. ¿Es el único título que es posible? No, ¿cierto? No es el único título, pero es el más clásico, siguiendo una línea clásica, ¿cierto? Entonces ahí, si yo voy a ejercer una acción que va a tener, obviamente, en ese caso, carácter de mueble o inmueble, la vamos a calificar de inmueble, ¿cierto? Porque lo que se pide, ¿cierto? El reconocimiento de un derecho inmueble. Entonces, ahí, ¿qué va a ocurrir? ¿Voy a necesitar medios de prueba especiales? Ustedes me han respondido que sí, porque van a necesitar presentar, ¿cierto?, la copia de todos los títulos de dominio y de su inscripción para poder acreditarlo. ¿De acuerdo? No, aunque presente 40 testigos y sean los mejores testigos del mundo, y aunque presente una filmación, ¿cierto? ¿Me va a servir eso para el juicio reivindicatorio de un bien inmueble? No, pues no me va a servir. ¿Se fijan? Entonces tiene efectivamente la naturaleza de la acción que yo entable, tiene influencia en los medios probatorios que yo voy a necesitar para acreditarlo. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Bien. Ya. Qué bueno. Me alegro. Respecto a la cosa juzgada también está claro. Y respecto de la competencia, también tiene influencia, ¿de acuerdo? Porque acabo de adelantar, ¿cierto?, que una de las clasificaciones que ustedes van a estudiar es que las acciones pueden ser muebles o inmuebles. En materia de deuda de cosas muebles o deudas de dinero, ahí se va a aplicar la regla general que todavía no tenemos por qué conocer, porque todavía no estudiamos la competencia en particular, pero se va a aplicar